primera vez. Pero vamos a darle nomás. Sí, dale. Matías, tú puedes hacer... Espera, ya estamos transmitiendo. Les voy a compartir el link para que lo compartan con la gente en estos momentos. Como decía, el mal auspicio a BTR, que tengo que estar desde el celular porque se queda pegado a cada rato. Hoy día en la mañana pasé unas vergüenzas, que la gente los dejaba hablando solo y yo no estaba en el panel, no estaba en el panel. Entonces, los desconcentraba más que lo que aportaba, aporté más que lo que defraudé, que lo que aporté a la conversación hoy día en la mañana. Porque se caía a cada rato. Entonces... Walter, por último, hora de término. ¿Mm? ¿Tiene hora de término el debate? Mira, es como una hora, se demora una hora. Perfecto. Pero estoy mandando al tiro. Está público, así que... Ya, ahí se los mandé. A todos. ¿Estamos? Vale, Matías se fue, pero ya está. ¿Todos escuchan bien, cierto? Ya, los voy a presentar antes de partir. Estamos con Úrsula Eggers, nació y vive en la comuna de Providencia, madre de 2 niños y apoderada de ellos, presidenta de la Coordinadora de los Derechos Humanos. ¿Me escuchan? Perdimos, Walter. Conservadora ¿Me de escuchan? violencia policial. Ahí está. También estamos con Paulina Azualdo, trabajadora social, a Martín Abarzúa, ingeniero comercial de la Universidad de Chile. ¿Vive en el pecado igual, Martín? Vamos a preguntarle a todos si vive en el pecado. Me gustó mucho eso, de Paulina. Antes de partir, y también estamos con Matías, profesor de Estación Central, que nos va a estar acompañando dentro de los debates, que nos va a dar una perspectiva educativa al respecto de esto. Pero antes de partir, quiero leer una carta que me mandan del equipo de Paulina Basualdo. El nombre de la persona es Hugo Hernández, y dice así: candidato socialista al Consejo de Providencia denuncia acoso sexual reiterado en las redes. Con felicidad y confianza recibo la noticia, Paulina Basualto, acerca de la nominación a candidata a concejal por la comuna de Providencia. Su corta vida militante y el discurso alejado del lenguaje tradicional, con énfasis en la inclusión de la mujer en la política, no fueron impedimentos para que su partido lo ungiera como su aspirante al consejo. Al contrario, la vieron como la oportunidad de hacer realidad el objetivo de renovación y el carácter feminista establecido en el último Congreso del Partido Socialista. El entusiasmo desbordó y a poco se fue desplegando en reuniones con vecinas y encuentros temáticos y el uso intensivo de redes como Instagram, Facebook y TikTok. Lo que inicialmente se vislumbró como un salto con grandes posibilidades de triunfar, se ha visto opacado por una verdad operación de manotaje digital, donde primero decenas y ahora cientos de personajes masculinos le escriben y le solicitan amistad o le envían fotografías sugerentes con alto contenido explícito sexual. Todo comenzó cuando realizó un conversatorio presencial en la terraza del restaurante del barrio Bellavista. Al encuentro llamado Asaltar los torniquetes constitucionales, fueron invitados Micaela Cristi, ex vocera de la Asamblea de Estudiantes del Liceo Manuel de Salas, y el escritor Jorge Baradit, para conversar y sobre la participación de los jóvenes en el proceso constituyente. El evento se transmitió por Instagram Live y allí ocurrió la batahola. Más de 20.000 visualizaciones en un solo día dieron cuenta del interés. Paulina creció en sus redes como nunca antes y cundió el optimismo, ya que era un despegue fundamental para las posibilidades electorales. Pero algo se presentó por fuera de lo esperado.
poco a poco llegaron a redes sociales solicitudes de amistad de países como los Emiratos Árabes, Colombia o Estados Unidos. Al revisar los perfiles de los que aspiraban a entablar una amistad digital con la candidata, se encontraron hombres de mediana edad, cuyos intereses estaban todos vinculados a generar relaciones sexuales con una cantidad numerosa de mujeres. Lo otro no lo voy a leer porque implica a otras personas dentro de esto, que tampoco las puedo nombrar porque no tengo los antecedentes de esas personas. Pero le dejo la palabra en estos momentos a Paulina Basualto con respecto a esto, que fue la que nos autorizó a leer esta carta. Hola, hola a todos. Bienvenido, Jorge, te estábamos extrañando, estábamos esperando. Con respecto a la Javier, carta, Javier, perdón. Tranquila, no hay problema. Disculpas por la demora. Adelante. Sí, con respecto a la carta, finalmente uno siempre, uno nunca, o sea, yo tengo el cuidado de ver quiénes son mis amistades y todo, pero esto para mí es nuevo, ser candidata a concejal. Y creció, como dice la carta, crecieron mucho mis seguidores. Entonces, de repente, sin saberlo, fui aceptando y a la vez empiezo a recibir mensaje. Me dio susto, mucho susto. Pero también pensé, pucha, qué difícil ser mujer, ser mujer y tener que enfrentar una candidatura, tener que aguantar estas cosas. También me dio como cierto temor que estábamos normalizando esto, porque en el querer hacerse uno conocido en la comuna, a veces tiene que aceptar amistad. Entonces yo decía, no, pues ¿por qué? Si esto no puede ser normalizado de ninguna forma. Así que lo comenté con algunas compañeras, con Úrsula, con otras dos candidatas, tratamos de movilizar al resto, pero finalmente esta aborígene de la campaña no nos deja mirar lo que realmente nos está pasando a nosotras las candidatas. Eso quería comentar al respecto. Úrsula, ¿quieres decir algo al respecto de lo que pasa también con Paulina? ¿O si te ha pasado algo a ti? Sí, yo agradezco, Paulina, por haber presentado esta situación, porque es algo bastante generalizado que hemos conversado, como decía Pauli, también con otras candidatas. Y la verdad es que a mí en lo personal me han llegado más bien ataques. Yo en mis redes sociales tengo separadas mis redes sociales personales de las que uso para la candidatura. Sin embargo, yo estoy un poquito quizás acostumbrada a ciertos ataques, que es lamentable decirlo, pero especialmente de la ultraderecha, que ha sido más la tónica en mi caso. Desacréditos, bueno, ataques bastante violentos también en las redes sociales, pero que no es novedad. Sin embargo, es súper importante que esto se diga, se difunda, porque ya es difícil ser mujer en una sociedad patriarcal, y es difícil ser candidata porque sabemos todas las diferentes condiciones que además nosotras llevamos encima como nuestros diferentes roles, y además tener que lidiar con este tipo de situaciones que en general no se dan con los hombres, con los candidatos. Creo que además es muy, muy ingrato, y ojalá también pronto se regule bien el tema del ciberacoso, porque es muy desagradable, y como decía, tenemos muchas limitantes también las mujeres, especialmente las que maternamos solas, para poder hacer campaña y además sufrir esto en medio de todas las otras cosas, la pandemia, etcétera. No es para nada agradable ni motivante, pero en lo particular yo le doy nomás, y bueno, y si en algún momento se torna también más violento, más agresivo, o pasa así, ¿no? A mí no me han pasado esto de cientos de seguidores, lo cual por un lado digo, tiene su cosa buena, los ataques, los acosos por supuesto no, pero si me pasara una situación más compleja, creo que también tomaría acciones de carácter legal, ¿no? Porque no se puede seguir dejando pasar la violencia hacia las mujeres. Está muteado, Walter. Tienes tu micrófono apagado, Walter. Javier, te doy la bienvenida. Mis disculpas por la demora. No, tranquilo. Ingeniero en civil industrial.
durante la universidad, también ocupó distintos puestos en la dirigencia, y ahora ya le hice una entrevista ya, así que también los dejo a todos invitados y a todas invitados para que participen de las entrevistas que hacemos también a través del live de candidato.cl. Y hoy día vamos a conversar sobre la municipalidad que queremos. Porque no da lo mismo quien gobierne. Y por eso trajimos al profesor Matías Martínez, que yo creo que es el que le va a hacer la pregunta para que la conversemos, más que debatirla, construir ideas en conjunto. Entonces ahora le doy el espacio a Matías para que nos haga la pregunta. Hola, hola a todos y todas. Gracias por la invitación, Walter. Me voy a presentar. Mi nombre es Matías Martínez, soy profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Soy profesor de Estación Central en este momento. Trabajé un tiempo importante en la Villa Francia como profesor también, donde se articularon diferentes dinámicas educativas que tienen que ver con la memoria y el espacio. Y bueno, estoy invitado por Walter para motivar la discusión hacia el tema educativo, que es el tema que a mí al menos me interesa ahondar con cada uno de ustedes. Quisiera partir hablando de los colegios de la comuna y hablando de un proceso que se está dando en todo lo que podríamos decir Santiago, Providencia y lo que guarda relación con los liceos emblemáticos, la escuela emblemática, que tiene que ver con este cambio de, por ejemplo, el nacional de tener puros hombres a aceptar mujeres ahora. Y bueno, nosotros sabemos que hay muchas más identidades. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué reflexionan ustedes en cuanto a las políticas públicas o en cuanto a la perspectiva del manejo del municipio frente a estas necesidades de abrir los espacios, de tener, por ejemplo, espacios trans, o ¿cómo lo hacemos? ¿Abrimos la escuela? ¿La mantenemos tal cual? ¿Hacia dónde tiene que caminar la comuna en dar respuesta, no a este problema, porque no es un problema, sino que en dar respuesta a esta necesidad de la comunidad estudiantil que está diciendo, oye, rompamos los estereotipos de género, necesitamos más espacio en nuestro colegio? ¿Quién quiere partir? Paulina. Yo puedo contar desde la experiencia personal. Fui miembro del Centro de Padres del Liceo Manuel de Sala hace unos años atrás, donde recién estábamos planteándonos el tema de los baños mixtos, de los baños sin género, donde todo empezó por una toma feminista, donde empezamos a mirar desde otra perspectiva a nuestros hijos. Mi hijo estudian en un colegio donde son cero adultocéntricos, donde los estudiantes tienen casi el mayor poder de toda decisión, de todo. Entonces, yo he tenido un aprendizaje muy positivo. De hecho, mi hijo comparte con un niño trans. Su cambio fue súper, ¿cómo puedo decirlo? Positivo. No fue un tema ni para nosotros ni para los compañeros. Entonces, todo eso me gustaría que pasara en la comuna, que nosotros tuviéramos mayores conocimientos, sobre todo en todas estas nuevas sexualidades, que no solo son una, son múltiples. Y nosotros, yo que soy un poco más vieja, igual debo decir que me pierdo, pero cada aprendizaje es positivo y eso nos tienen que enseñar, se debe enseñar en los colegios, tanto a los estudiantes como a los apoderados, porque un tema así debe ser enfrentado desde todas partes. ¿Yo? Martín, bueno. Gracias, Walter. Gracias, Matías, por... bueno, yo estudié en un colegio, en el Colegio San Ignacio del Bosque en Providencia, hoy día mixto,
y en ese tiempo éramos puros hombres, y creo que, bueno, haciéndole seguimiento un poco, siempre consultaba desde que se inició el proceso de que entró el colegio jesuita en un colegio mixto, como cuáles eran las consecuencias de esto y un poco entender por qué no se hizo antes, ¿no? Y ahí yo creo que también un poco autocrítica. Yo es primera vez que me postulo a un cargo como candidato. Yo soy vecino del Parque Bustamante y mi espacio de participación son los espacios más comunitarios, junta de vecinos, comité de administración, en fin. Y desde ese sentido yo creo hacer una autocrítica en el sentido por qué este gobierno impulsa o logra conseguir que colegios públicos se hagan mixtos en nuestra comuna. Yo pongo eso al tema, o sea, ¿por qué no se hizo, por ejemplo, en el gobierno de José Farrasuri? Ya, yo creo que eso es algo que yo no tengo la profundidad del tema, pero creo que es algo que debemos asumir, que por qué no logramos que una medida como esa tan concreta y tan necesaria se haya conseguido antes. Yo en ese sentido, Matías, diría que respaldo, a mí me parece imprescindible una política de educación sexual. Yo entiendo que existe, pero bueno, hace poco creo que hubo un resultado en el Congreso en que no se logró esa política como mucho más profunda en relación a la educación sexual. Entiendo que no hubo quórum, pero diría que yo respaldo absolutamente todo ese proceso y hago una autocrítica que por qué un gobierno supuestamente municipal de centro izquierda no consiguió obtener colegios, o sea, liceos mixtos en ese minuto. Eso. Perfecto, le damos la palabra a Javier, que me la pidió, disculpe, profesor. Sí, exacto. Creo también, bueno, muy en línea también con lo que dicen Paulina y Martín. Creo que este momento es el momento adecuado para poder empezar a tener esta discusión, porque obviamente en forma paralela también estamos en un debate constitucional, ¿no es cierto? Y creo que además en el ámbito educacional, creo que la nueva constitución tiene que ir en línea de que tenga que ir obviamente con una perspectiva feminista y disidente, donde considere en todo su articulado finalmente a las personas, a las mujeres y a las personas LGBTIQ+, garantizando su derecho a ser reconocido, todas sus identidades, en todos sus espacios, incluso en los educacionales, teniendo derecho a su autonomía, a la autodeterminación, ¿no es cierto?, de su desarrollo, y estando en un espacio libre de violencia y discriminación, junto con potenciar, obviamente, la educación sexual integral. Y también tener como contexto que esto que está, ¿no es cierto?, como oportunidad para poder dejarlo plasmado, no solamente a nivel educacional, sino que a todo ámbito de nuestra vida y nuestro quehacer. En el caso especial y puntual de Providencia, los liceos y establecimientos educacionales que están en Providencia en general también son muy diversos, vienen de muchas comunas, en general también participan personas de Providencia, pero también hay de muchas otras comunas. Entonces, hay que también incentivar y potenciar que tenemos una diversidad de estudiantes que puede ser muy valioso dentro de nuestra propia comuna y también plantearnos cuál es el rol social que tiene la comuna respecto a su posición con respecto a otras. O sea, estamos hablando de que Providencia tiene un presupuesto por habitante de 880.000 pesos, uno de los más altos de todo Chile, pasado solo por Alhué, Vitacura y Las Condes. Entonces, en ese sentido creo que hay una oportunidad tremenda por la Constitución eh, y también para dar cátedra de cómo debería ser una educación inclusiva y con atención específicamente en la diversidad y disidencia. Le damos la palabra a Úrsula. Muchas gracias. Mira, yo quería partir un poco presentándome porque tiene mucha relación con este tema de la educación, porque justo se cortó, bueno, sabemos la empresa esta que hace de las suyas cuando tú me estabas presentando. Bueno, y mi nombre es obviamente Úrsula Eggers, yo soy candidata independiente por Chile Digno, soy presidenta de la Coordinadora de Derechos Humanos Providencia. Además, soy miembro de la CORPADE, la Coordinadora de Madres, Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación. También tengo experiencia en el tema de educación
porque el año, de hecho, 2015, logramos liberamos una gran batalla y tuvimos un gran triunfo en la comuna cuando logramos que se dieran clases alternativas a las clases de religión. Esa fue una pelea que surgió a causa de una situación personal con mi hijo, porque mis dos hijos, estudian en la educación municipal, y mi hijo fue acosado y discriminado en un colegio municipal, el Mercedes Marín, por no hacer religión. Y a causa de eso se multó con 54 UTM al municipio de Providencia. En ese entonces estaba José Farrázuri, estaba Mariano Rosenweig de director de educación, y a raíz de eso, el año 2016 ya todos los colegios y todos los establecimientos educacionales municipales de Providencia tienen una alternativa a las clases de religión. Y eso obviamente para mí es un gran logro, y no solo mío, sino de todos quienes estábamos en esa causa por la educación laica, del cual estamos súper orgullosos. Y entrando más en el tema educación, creo que tomando un poco lo que decía Martín, ¿no? De cuántas cosas se pudieron haber hecho en el pasado, obviamente muchísimas. Sabemos que la educación no está en crisis desde hace poco tiempo, sino que la crisis de la educación pública empezó cuando fue destinada a los municipios, cuando se le delegó a los municipios a hacerse cargo de algo tan importante como la educación, la municipalización que se hizo en la dictadura, y desde ahí que vino esta precarización estructural que ahora último, quizás los últimos 15 años, con todas las movilizaciones se ha visualizado. Entiendo también que no es tan fácil quizás para personas que no viven la realidad de la educación pública, o que no se educaron, o que no tienen a sus hijos en la educación pública, entender cuáles son realmente los problemas. Claramente el tema del género, que pasa también por los derechos humanos, por los reconocimientos de las diversidades, el tema de la sexualidad, ¿no? Son temas muy importantes, pero hay un problema estructural en la educación pública que hace que este gran hoyo de la educación se mantenga y que se haga necesario abordarlo desde una mirada súper integral. Nosotros estuvimos en la semana con Ulises Castillo, que es el presidente del Colegio de Profesores de Providencia, también colega de Matías, profesor de historia, conversando justamente cómo se puede avanzar en esto, desde también la mirada de un municipio que es absolutamente autoritario, ¿no? Que no conversa con las comunidades, no conversa con los centros de padres y madres, no conversa con los centros de estudiantes. Y en particular lo que decía Matías, creo que es muy importante tener en cuenta también que los estudiantes son personas. Entonces, nosotros no podemos tampoco como aspirantes a ser representantes populares, ¿no? Tener una mirada adultocéntrica desde nuestra postura adulta. Entonces, hay que entender cuando hay movilizaciones, cuando hay incluso tomas en los colegios, también pensar en que estas personas que son menores de edad, con esta regla que medimos nosotros que somos adultos, tienen derecho a la organización, tienen derecho a exigir sus demandas. Entre esas demandas, en las últimas tomas que hubo en el Liceo Lastarria, en la última, de hecho en particular, nos enteramos, entre otras cosas, que se duchaban con agua helada. Mi hijo era más chico, no se duchaba en el colegio, que había un forado de 2 metros en el segundo piso de Lastarria, que nadie tenía idea. Entonces, no son descabelladas las cosas que los estudiantes de pronto exigen con sus movilizaciones, y la respuesta que ha habido históricamente, especialmente con la B, fue una gran represión, ¿no? Incluso carabineros adentro de los colegios, lo que pasa también en el Instituto Nacional, y creo que toda esa complejidad es importante tenerla en cuenta cuando pensamos en la educación pública, y pensemos también en la desmunicipalización, que es un proceso que está en curso, y que tenemos que nosotros saberlo, porque nos va a tocar cuando estemos en el Consejo, quienes lleguemos al Consejo, también ser parte de esto, ¿no? A pesar de que Providencia va a ser de las comunas que pretenden seguir municipalizando la educación por los estándares que tiene, etcétera, etcétera, pero sigue no siendo una educación de excelencia, a pesar de que los slogans se diga, porque ningún colegio que no tenga papel confort o jabón o duchas con agua caliente
es educación de excelencia. La excelencia no es solamente el rendimiento de los estudiantes, sino que también la calidad que se le entrega de educación a nuestros niños, niñas, adolescentes en los colegios. Perfecto. Sí, yo me voy a quedar con lo último que dijiste, que era también la pregunta que con Matías habíamos conversado, pero que tiene que ver con la represión y la poca negociación que tienen muchas veces los alcaldes y la alcaldesa para tratar temas con los y las estudiantes. Por ejemplo, el tema del Instituto Nacional, yo le pregunté en una entrevista a Liraz Hasler qué iba a hacer ella con los estudiantes, porque es una piedra en el zapato que no es de ahora, es de Carolina Toá, es de Lavín, es algo que viene recurrentemente pasando. Entonces, ¿cómo nosotros reflexionaríamos para encaminar o encauzar de mejor manera el diálogo con las y los estudiantes de la comuna? Parto con Javier. Sí, mira, yo creo que no solo la educación, yo creo que las medidas que ha impulsado incluso en términos de seguridad, el municipio siempre se han inclinado a eso, a mayor control, a mayor fiscalización, que creo que no es el abordaje correcto. En ese sentido, creo que hay que impulsar y fomentar los espacios de desarrollo educacional fuera de los liceos, ya sean talleres para la juventud, bibliotecas públicas. Hoy día, por ejemplo, vemos que muchas bibliotecas públicas de Providencia, sus propios funcionarios fueron desvinculados después de la pandemia. Las bibliotecas dejaron de funcionar, dejaron de estar esos espacios en donde también se acercaba mucha gente a simplemente leer, a hacer, bueno, a enriquecerse intelectualmente. Y en el fondo también son medidas que no son bien pensadas, no son elaboradas en base a una real priorización de lo que quieren las y los vecinos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, creo que hay que empezar a también vincular el trabajo que existe y abrir los espacios para poder trabajar dentro del municipio. Más allá de generar comisiones o mesas, entablar diálogos realmente cercanos y honestos con las distintas organizaciones que están dentro de los establecimientos educativos. Y además, junto con eso, generar un plan maestro de desarrollo a largo plazo, en donde se pueda efectivamente también apoyar y fomentar estos espacios de desarrollo vocacional, aprovechando también nuestra situación comunal, ¿no es cierto?, de privilegio, en donde tenemos los espacios adecuados para poder dar cátedra y ser innovadores a la hora de pensar estos espacios y cómo podemos vincularlos para mejorar finalmente también el desarrollo educacional de las personas que van a esos liceos y también de los vecinos, que muchos de ellos también son vecinos de la comuna. Entonces, en ese sentido, el enfoque represivo obviamente creo que no es el adecuado, y hay que también dar un ejemplo. O sea, el fondo también creo que el enfoque represivo, muy en línea con lo que decía Úrsula, tiene un enfoque también de adultocentrista, en el fondo, de no tener la capacidad de, de razonar y también entender eh, realidades y tener realmente empatía con lo que sucede. O sea, yo creo que cuando hay organización, cuando hay demandas, son perfectamente válidas y tienen que ser escuchadas y tienen que también entregarse una solución en conjunto, fomentando el trabajo en equipo, fomentando también el trabajo interdisciplinario, incluyendo mesas de expertos, expertas, lo que sea necesario para poder impulsar una buena política pública. Está silenciado todavía. Martín, te doy la palabra. Gracias, Walter. Yo creo que entendiendo las atribuciones al cargo que postulamos, ¿cierto? Como concejal y concejala, a mí, yo soy una persona como súper cercana y creo que pongo eso como en la mesa en relación a, yo sería el primero en acercarme a los espacios de representación que tienen los distintos espacios educacionales de la comuna. Creo que acercarse a los centros de alumnos desde un cargo como de concejal creo que sería muy útil. De un diálogo, o sea, poder ser como una bisagra o poder generar un diálogo franco y poder llevarlo a la mesa del consejo, creo que eso es muy importante, sin prejuicios en el fondo y con un enfoque, como ustedes dicen. Yo no manejo tanto el concepto adultocentrista, pero creo que en el fondo hay que empatizar con los estudiantes y las estudiantes, les estudiantes también.
O sea, hay que ponerse en el lugar, hay que entender lo que ellos están viviendo y a partir de eso llevar ese testimonio y que es en fondo, y ponerlo en el consejo. Creo que eso para mí es fundamental y creo que el cargo de concejal también es fundamental. Y lo otro un poco también lo que decía Javier, es que abrir la infraestructura que tiene la comuna a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Yo conozco el caso del centro deportivo de los jesuitas de Santa Isabel, donde está esa piscina que es maravillosa, y hasta donde tengo entendido no tienen los alumnos libre paso a ese espacio. ¿Ya? A mí me interesa mucho el deporte en los barrios, y creo que esos espacios tienen que estar absolutamente disponibles en algún horario determinado, con alguna organización, con alguna jerarquía, en fin. Ellos deberían acceder con todos los beneficios posibles a una piscina como la de los jesuitas. No sé si aquí los candidatos y las candidatas la conocen, o esa infraestructura. Creo que por ahí debe empezar, y ese también es un signo muy importante de que ellos también son prioridad, ya como estudiantes, y creo que eso no es difícil de hacer. Así que yo pongo un poco este diálogo fraterno y cercano y empático con los espacios de participación, y segundo, abrir la infraestructura a ellos, a los estudiantes y las estudiantes. Eso sería. Perfecto. Úrsula pidió la palabra, así que te la dejamos. Pucha, a mí me apasiona mucho esto de la educación, perdón. pero sabes que tomando lo que decía anteriormente Martín, creo que hay que ir como un poco más allá, ¿no? Respecto a no solamente reprimir, sino por qué hay movilizaciones también en los establecimientos educacionales, en las comunidades educacionales, en los centros de estudiantes, en los colegios emblemáticos, los liceos. Y eso es porque en el fondo hay demandas o hay problemáticas que no están siendo escuchadas. Y así lo hemos visto también a nivel país en el último año y medio, desde el 18 de octubre de 2019. La protesta, la manifestación es la voz de los que no han sido escuchados. Entonces hay algo claramente que no está funcionando y que escuchar no significa solamente tener participación en un consejo escolar, porque eso es lo que hay ahora, ¿no? Los consejos escolares incluso están normados por ley. Tiene más que ver con darle poder de decisión a las comunidades educativas en las políticas públicas, y además, y esto ya va muy al fondo, en obviamente aumentar los recursos que hay para educación. Para hacer formación ciudadana, lo que decía Martín también es cierto, tener espacios que son además municipales, por ende públicos, preferenciales para los estudiantes y las estudiantes de la comuna. Tenemos un presupuesto en Providencia que yo creo debe ser, no es que yo crea, sé que de los más altos en Chile, 115.238 millones de pesos, y solo el 4% está destinado al presupuesto 2021. El 4% destinado a educación, 4%. Entonces, claramente ahí obviamente hay transferencia de fondos que son estatales y todo, pero la prioridad no es la educación en nuestro municipio en Providencia. La mayoría de los estudiantes y las estudiantes no son de la comuna de Providencia, y eso lo saben tanto la alcaldesa como los y las concejales que están ahora en el municipio. Eso significa que no son votantes, no son electores. Y cuando hemos tenido problemas en educación en Providencia, nosotros vamos a recurrir al consejo, y la primera pregunta es, ¿y qué colegio es ese? Porque no saben ni dónde quedan ni los nombres. Tal. Ya, ¿y son vecinos y vecinas de la comuna o son...? Entonces ahí te das cuenta que ya hay un filtro importante, y por qué no tiene prioridad, digamos, porque no les importan, porque son niños y niñas que vienen, adolescentes de otras comunas. Ahora también yo me quería referir, que no lo dije antes, respecto a algo que dijo Martín, que es súper importante, yo creo, para mí por lo menos aclararlo. Cuando han habido cosas que no se han hecho, por ejemplo en el gobierno de Josefa Errázuriz, y yo mencioné el nombre, Mariano Rosenbach, era el director de educación en el municipio. Mariano Rosenbach, militante de Revolución Democrática, que es el mismo partido tuyo, Martín. Entonces sería importante que quizás tú también te interiorizaras en ese tema, porque además hubo una malversación de fondos de 7.000 millones de pesos en su gestión como director del Departamento de Educación, y lo que significó que en estos momentos hay un director de finanzas de municipio que está en prisión preventiva, y Mariano Rosenbach fue formalizado.
Entonces, yo creo que eso es súper importante tenerlo claro porque podemos hablar muy, muy por encima, ¿no? Pero también hay cosas de fondo que tenemos que aclararle y conversarlas. Obviamente somos candidatos, yo soy independiente, ustedes son los 3 de partido, y es súper importante también que demos estas posturas para que la gente sepa. O sea, yo no te voy a mezclar, Martín, con Mariano directamente, pero es tu partido finalmente el que fue parte del gobierno de José Errázuriz, y él fue el director de educación hasta el final. Entonces también ahí hay algo que quizás deberías darle vuelta y quizás aprender de esos errores si es que tú también aspiras a estar en el Consejo Municipal, ¿no? Y respecto a la represión, bueno, entender que nosotros en nuestra concejalía en ningún caso vamos a propiciar o vamos a poner incluso acciones que correspondan si es que Carabineros lanza gases lacrimógenos, pretende entrar a algún establecimiento educacional que esté en toma, que esperemos no existan las tomas porque nos perjudican a todos y en particular a los estudiantes, nosotros no lo vamos a permitir de ninguna manera. O sea, nosotros entendemos que la movilización es un derecho como lo es la educación también, y por ende quienes estén en cargos de decisiones, de poder, deben poder garantizar esos 2 derechos. Nosotros no creemos en los acuerdos del 25 de noviembre, nosotros no somos de las leyes represivas, así somos nosotros quienes hemos estado en la calle, y esa postura, esa visión, también la vamos a trasladar a nuestra concejalía. Perfecto. Martín, antes que respondas tú, le vamos a dar la palabra a Paulina para que responda también la pregunta sobre la represión, porque quedamos pendientes con eso, y después respondes tú, Martín. Paulina, ¿te damos la palabra? Bueno, quería comentar que yo no estoy de acuerdo con la represión desde ningún punto de vista. Creo que las tomas son una medida de presión, ya porque no se han tomado las medidas correspondientes, donde los estudiantes no han sido escuchados. Entonces creo que debemos empezar primero a escuchar a los estudiantes. Son importantes los adolescentes y niños en la comuna. Creo que hay un enfoque que no lo ha tenido ningún alcalde y ningún consejo. También creo que las tomas generalmente generan muchas fracturas tanto en la comunidad educativa. Entonces debemos empezar a generar la comunidad educativa. No, la idea no es que terminemos todos peleados, la idea es que busquemos soluciones, que no lleguemos a la medida extrema que es la toma en general. Eso quería comentar. Dejo la palabra a Martín. Martín, te damos la palabra a ti. Ya. Sí, gracias, Walter. Yo, bueno, también como la represión para mí tampoco es algo que respalde para nada. Y respecto a lo que planteaba Úrsula, como que el cargo de Mariano, el apellido no lo manejo, pero entiendo que el partido puso todos los antecedentes a disposición. Y les voy a, como una declaración pública que se mandó, si es necesario, Walter, no sé si colocarla como que se hizo gestiones en pos de la transparencia y de eso que no manejo tanto el detalle, Úrsula, no te quiero... Sí. No obstante, mis intenciones respecto a lo que dije, como de generar este diálogo franco y cercano a todos esos espacios y representantes de los estudiantes, es real. O sea, esa es mi forma de relacionarme, eso es lo que he hecho desde la Junta de Vecinos y los espacios donde he participado comunitario. Así que te diría eso, pero como institucionalmente entiendo que el partido puso todos como los antecedentes sobre la mesa. ¿Ya? O sea, hay una declaración formal y creo que es prudente también dar aquella información frente a lo que plantea Úrsula. Eso. Perfecto, le damos la palabra entonces a Javier. Sí, yo quería también hacer una acotación respecto a eso que plantea Úrsula. Yo creo que efectivamente ese tipo de situaciones son inaceptables. O sea, no pueden ocurrir, no pueden seguir pasando nunca más. Y en ese sentido creo que también la solución para evitar ese tipo de conflictos de interés o de cualquier tipo que implique algún acercamiento a la corrupción, se soluciona con algo que yo creo que hoy día no existe en las autoridades del Consejo de forma tan
del consejo y del municipio, de forma tan latente que es el vínculo con los mismos habitantes de la comuna. Hay que potenciar finalmente esa conexión. Hoy día hay una conexión total, o sea, hoy día se ven en casi todos los espectros de la política, también el mismo gobierno que dice que va a hacer delivery, las ferias tienen que hacer delivery, o sea, ahí hay una desconexión total con lo que vive la ciudadanía. Lo mismo pasa acá en Providencia, y eso es lo que finalmente hay que evitar, esa desconexión, y yo creo que vinculándonos más con las comunidades, generando más instancias de transparencia, más fiscalización ciudadana, más participación finalmente de las y los vecinos, va a poder evitar finalmente que también ocurran situaciones como las que describo. Perfecto. Antes de seguir, quiero leer las redes sociales. Nicolás Acuña, Grande Martín, Verónica Morales, Paulina Basualdo, eres mi candidata. Gigante Ignacio Ortiz, la mejor Úrsula, sólida Úrsula, aquí todos tienen barra, ¿eh? Grande Martín, mejor concejal. ¿Eh? Matías, para ti no llegó nada, pero esperemos el repechaje. ¿Ya? Martina, Matías, ¿algo que decir al respecto con todo lo que se planteó en el tema de educación que para ti sea relevante resaltar? No, es muy interesante la idea de los candidatos, las perspectivas. Me gusta mucho que se haya arrepentido el concepto de adultocentrismo, que es una problemática que hay que abordar desde todos los espectros, no solo el educativo. El tema de empatizar, de abrir los espacios, de generar comunidad, como lo decía Paulina, de crear comunidad. Yo, algo cortito, para ir cerrando, porque ya nos está pillando el tiempo, para ir cerrando, una pregunta cortita en educación. La pandemia parece que va a seguir. Y los colegios municipales están en una clara desventaja frente a la educación particular, principalmente porque hay elementos que son externos en la educación remota, que muchas veces no lo entrega el colegio y por lo tanto no tiene control sobre ello. En la educación particular ese no es un problema porque se da por entendido que el apoderado debería tener los recursos que solicita el establecimiento. En ese sentido, ¿a dónde van los recursos si estamos en el consejo? ¿A dónde van los recursos en educación pública ahora en la pandemia? ¿Cuál es el problema que tenemos que solucionar para igualar la brecha y que no sea grande en la comuna entre colegios públicos y colegios particulares? Paulina, te damos la palabra. Qué lástima que exista diferencia entre el colegio público y uno privado. Quisiera que todos tuvieran las mismas oportunidades y siempre he querido la educación pública. Pero si nosotros tuviéramos como consejo definir un presupuesto, ese presupuesto para la educación en tiempos de pandemia como es ahora, tiene que ver con conectividad tanto para profesores como estudiantes. El tema de la educación online, muchos colegios van atrasados. Hay niños que en comunas, por ejemplo, San Ramón, Pirque, ¿cómo se llama? La Pintana, no han tenido clases, me consta. Y creo que también por eso hay un problema de conectividad y eso no ha sido abordado desde ningún programa, del gobierno. Realmente muestran así como tan bonito un reportaje, pobre niño que tiene que subir arriba del cerro para tener señal. A mí me parece triste, o sea, cómo en tiempos ahora no tenemos esa señal. Creo que ahí es donde hay que poner el foco, sobre todo a nivel local y a nivel nacional. Perfecto. Le damos la palabra a Javier. Vale. Sí, yo creo que obviamente lo primero que hay que hacer es conversar con las y los profesores que actualmente están ahí. O sea, y yo creo que son los que más tangibles pueden saber lo que necesitan también. Obviamente, conversar con los estudiantes de todas formas, pero
Creo que bueno, y se supo también cómo ha explotado esto a través de ese audio, ¿no es cierto?, que se difundió, que era una conversación privada que pasó a ser pública, ¿no es cierto?, donde muestra la realidad, de, yo creo de una forma casi que tragicómica, de lo que sucede hoy en muchos establecimientos que están tratando de hacer todo lo posible para volver a una relativa normalidad. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que aprovechar, obviamente, nuevamente el reenfoque del recurso, como decía Úrsula. Creo que el dato de 4% de presupuesto de educación es bajísimo. Obviamente, tiene que existir una medida que puede emanar del Consejo, en la cual se puedan destinar recursos para poder nivelar en términos tecnológicos a todas las y los estudiantes que están actualmente en los liceos de Providencia, para poder habilitar, en primer lugar, las clases online, y así también evitar los contactos, obviamente, entre estudiantes, eh, complementando también con medidas como la apertura de espacios municipales para que también puedan tener actividad física. Entonces, en ese sentido, creo que hay que enfocar recursos a la digitalización, y esto a largo plazo también. Creo que la pandemia nos ha dado una tremenda oportunidad de poder también intentar nuevos sistemas y nuevas formas de educar, y ya el paradigma ha cambiado totalmente. Entonces creo que hay que aprovechar ese impulso, agarrar esta oportunidad que nos está lamentablemente de alguna forma entregando la pandemia, y enfocarla en pos de poder, como decía, digitalizar a los estudiantes, y los estudiantes de Providencia, entregarle una educación de calidad a través de ese medio, y finalmente también a largo plazo generar más instancias de tecnologización de la educación para, como siempre, y entendiendo el privilegio que es estar en una comuna como Providencia, dar cátedra también, y dar y tener un sentido de responsabilidad social, y entender también que eso va a hacer que finalmente no sea un crecimiento sino focalizado de la comuna, sino que también entendiendo que estamos en una ciudad, vamos a hacer que la ciudad entera sea mejor, que la región entera sea mejor, y así también Chile sea mejor. Perfecto, Javier. Le damos la palabra a Úrsula. Bueno, yo como les comentaba, estuvimos en reunión con Ulises Castillo, el presidente del Colegio de Profesores del Comunal acá en Providencia, y respecto a la pandemia y a las condiciones actuales que hay para la educación, no solamente se necesitan recursos para los estudiantes, sino que también, y no solo recursos económicos, para los y las profesoras. Actualmente, profesores en los colegios municipales de Providencia están yendo presencialmente a los establecimientos sin tener la segunda vacuna contra COVID. Hay 5 colegios, al menos hasta la semana pasada, que tienen casos de COVID positivo y tienen estudiantes en las aulas. Eso es muy, muy riesgoso. La pandemia, estamos en el punto más alto que ha habido en cuanto a la positividad diaria, ¿no?, de los PCR, los números de casos, tenemos también las camas UCI, el sistema está cayendo, ¿no?, crítico, ya casi no se da abasto. Entonces, hay que generar las condiciones para profesores, para también padres, madres y apoderados, para poder estudiar a distancia. Si nosotros entendemos la educación y el establecimiento educacional, no solamente donde se va a aprender a estudiar, sino que también el lugar donde muchísimos estudiantes reciben su alimentación diaria. Y hay muchos estudiantes en nuestra comuna Providencia, que es barrio alto, que es privilegiada, que se alimentan solo de la comida de la FUNAEP. Entonces tenemos que entender eso, tenemos que facilitar que esa comida llegue sí o sí a la familia, tenemos que darle las herramientas, por supuesto, a los profesores y profesoras, eso, y bueno, por supuesto que a los estudiantes, los y las estudiantes, los fondos que se están dando para cubrir, por ejemplo, las tarjetas de internet actualmente son fondos CEP, no son fondos tampoco municipales, son fondos especiales para el mejoramiento de la educación pública. Entonces tiene que meterse la mano al bolsillo un municipio de los más ricos nuevamente de Chile para algo tan importante como es la educación, y no seguir poniendo contra la espada y la pared a las familias de entre decidir, trabajo, me alimento a mi familia, o me arriesgo y arriesgo a mis hijos a que vayan al colegio.
Eso realmente tiene que cambiar y ojalá esto pasase pronto, antes por supuesto que nosotros lleguemos al Consejo, porque realmente es algo fundamental. Si queremos resguardar la vida, no solamente de los estudiantes y los profesores, sino que de todos, pues estamos en medio de una pandemia, así que yo creo que por lo pronto esa urgencia de visualizar que el colegio no es solamente un lugar donde se va a aprender a tener conocimiento, sino que es un lugar de resguardo también para niños, niñas y adolescentes, y desde ahí empezar a pensar también cómo facilitar la educación en estas condiciones de pandemia. Perfecto, le damos la palabra a Martín. Yo quería decir, bueno, tres cosas. Primero, que es como un debate que yo no puedo estar en desacuerdo, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que plantean, en particular el tema de la conectividad, como decía Paulina, y la digitalización que planteaba también Javier. O sea, evidente que hoy día es imprescindible contar eso, y si hay recursos, y claro, si en el determinado minuto hay que decidir por un presupuesto mayor en ese sentido, lo que es educación, sin duda van a contar con mi respaldo. Diría también que creo que dentro del mundo de la educación, tanto los estudiantes, las estudiantes y también los profesores, se nos viene una crisis como de salud mental, y creo que en ese sentido también hay que considerarlo al mediano plazo. Una vez que volvamos, que retomemos, vamos a tener este costo que es imprescindible de alguna forma enfrentarlo a nivel municipal. Creo que eso hay que considerarlo en las próximas medidas, y creo que como concejales y concejalas también vamos a tener que considerar esa realidad ya en el mundo educacional. Y por último, en relación a la conectividad y digitalización, en relación a nuestras atribuciones como concejal, insisto, creo que es imprescindible también, a modo de participación, que tanto las actividades del Consejo como las de las comisiones del Consejo sean transmitidas digitalmente. Ya eso creo que también lo pongo sobre la mesa. Creo que es imprescindible dar ese paso a modo de pandemia, y creo que podemos generar mucha más participación e interés en todo este tipo de discusiones dentro del Consejo, ¿vale? Eso. Perfecto. Le damos la palabra a Paulina. No había pedido la palabra. ¿No? Ah, perfecto. Mire, ahora vamos, porque ya estamos en la hora, entonces como ya estamos en la hora, les voy a pedir que me digan los 3 pilares de su campaña y por qué la gente tiene que votar por ustedes. Entonces ahora vamos, como no había pedido la palabra, vamos a partir con Paulina. Así que, Paulina, partes tú, porque la gente, tienes 1 minuto y medio para contarnos por qué la gente tiene que votar por ti y los pilares de tu campaña. Bueno, soy Paulina Basualto, ya me habían presentado, soy emprendedora del barrio Bellavista hace más de 25 años, he estado en todo vivo en el barrio Bellavista. Principalmente mi candidatura tiene que ver con ser, quiero soñar también con ser la primera mujer de izquierda que llega al Consejo. Muy pocas mujeres han estado en el Consejo Municipal de Providencia. Solo ha habido una candidata, una concejala de C en todos estos años, y siempre ha sido, mayoritariamente han sido hombres. ¿Y por qué quiero estar en el Consejo? Porque igual necesitamos una perspectiva femenina desde el Consejo, que tenga que ver con las iluminarias, que tenga que ver con los parques, con el cuidado de las mujeres en nuestra comuna. Eso principalmente. Siempre creo en la perspectiva de género que tiene que haber en todo Providencia. Perfecto. Javier, te damos la palabra a ti. 1 minuto y medio. Vale, Igual. sí. Yo creo que el eje más fundamental y claro está dado por una problemática que está en Providencia, que finalmente es que el plan de desarrollo comunal que existe actualmente tiene un proceso de participación ciudadana para consultar a la ciudadanía y a los habitantes acerca de las prioridades para la comuna. Y en esa consulta ciudadana participó solo el 9% de los habitantes de la comuna, que yo creo que es bajísimo y lo hace totalmente poco representativo. Creo que en primer lugar hay que modernizar y mejorar los espacios de participación de todas las y los vecinos de la comuna para lograr que el próximo plan de desarrollo comunal que se va a realizar el próximo año, ya que termina este año, pueda ser más representativo y pueda representar realmente las prioridades de las y los vecinos de la comuna. En primer lugar, como base. En segundo lugar, una problemática que nos han comentado muchísimo en la calle, que es la seguridad.
ha aumentado la percepción de inseguridad y se ha visto también fomentada esa percepción de los últimos acontecimientos que hemos visto en la comuna, de situaciones muy lamentables en términos de homicidio. Y también no solamente en los delitos de mayor connotación social, sino que también en una seguridad que implique algo más holístico, en donde todas las personas podamos caminar tranquilas por la calle, con un enfoque también especial en género y la comunidad LGBTIQ+. Y como último pilar es la economía local y la reactivación económica. Entendiendo también que como tenemos una situación de pandemia, debemos reactivar la economía central de Providencia. No solamente los grandes moles como está el que usted en el centro, sino que también me refiero a todas esas personas y locatarios, locatarias que tienen locales en los caracoles, que están repartidos en toda la comuna, a los peluqueros, a estos típicos lugares y centros, pequeños centros comerciales icónicos, como las galerías que existen en Manuel Montt, también acá en Miguel Claro, que son locales históricos y que tienen que tener mayor conversación y tienen que generarse instancias también para que entre ellos y ellas puedan reactivarse y ser sustentables en el tiempo. Perfecto. Le damos la palabra a Martín. Ya, bueno, gracias a Matías y Walter y a Matías por la invitación. Bueno, mi principal compromiso es la revitalización y mejora de los barrios. De los barrios de Providencia, comenzamos la campaña escuchando a los vecinos y las vecinas. Nuestro como hashtag es como tu historia cuenta. Creemos que como el arraigo de los vecinos y qué es lo que creen, que cómo podría mejorar la comuna, tenía mucho valor ya para nosotros. Y a partir de esa escucha definimos 3 ejes de trabajo. El primero es tu barrio participativo, que tiene que ver con formas, definir formas y incorporar formas al consejo o respaldar que podamos incluir a los vecinos en la toma de decisiones y ellos definan el futuro de nuestra comuna. Segundo, tu barrio inclusivo y verde, ningún tipo de discriminación y mejorar todos los espacios públicos con un enfoque sustentable. Y finalmente, tu barrio emprendedor, en la misma línea de lo que decía Javier. Yo soy emprendedor de hace muchos años, soy ingeniero comercial. Creo que hoy día el comercio local y los emprendedores de Providencia necesitan un apoyo producto de todo lo que estamos viviendo. Así que eso, Walter, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Úrsula, terminamos contigo porque la gente de Providencia tiene que votar por ti. Bueno, primero, una diferencia importante de nosotros o de nuestro proyecto es que no va a ser la Úrsula la concejala, sino que esto va a ser una concejalía donde se entiende que es producto de un trabajo colectivo, donde va a haber colaboración de otras personas y organizaciones. Entonces, esta participación que nosotros queremos también la entendemos desde esto mismo, ¿no? De que no va a ser solamente la Úrsula la que va a ir una vez a la semana al Consejo Municipal a votar, sino que vamos a estar con un trabajo colectivo permanente, con vinculación permanente con nuestros territorios. Aprovecho mandarle un saludo a mi cabildo Plaza Teresa Salas, que también es uno de los que impulsaron esta candidatura y quienes me entregan su apoyo. Otro diferenciador importante, que yo no sé el caso de mi compañera y mis compañeros acá presentes, es que nosotros vamos a hacer una concejalía con dedicación de tiempo completo. Nos hemos dado cuenta la demanda que hay de parte del pueblo, de la gente, de que los representantes estén dedicados 100% a sus roles, ¿no? O sea, esto no puede ser un extra después de mi trabajo. Obviamente el sueldo que tiene un concejal no basta, especialmente en Providencia, como para mantenerse por la concejalía. En nuestro caso, que afortunadamente tenemos otros sistemas de función, digamos, bastante austera, mi vida en particular, pretendemos y queremos, y lo vamos a hacer, una dedicación exclusiva a la concejalía. Yo creo que ese es un gran diferenciador y de los pilares más importantes que está, bueno, mis redes sociales y quienes me conocen históricamente, porque también el trabajo en la comuna no viene de solamente la candidatura, sino que viene de años.
la lucha por los espacios de las mujeres, y no solo de las mujeres, porque actualmente tenemos 2 concejalas en el consejo, y tenemos una alcaldesa, y son las 3 mujeres, pero no hay perspectiva de género, se cerró la única sala cuna municipal, la sala cuna Belén, tenemos 45 cupos de sala cuna y jardín infantil público en Providencia, 45 en el jardín infantil de la Junji que queda en Santa Beatriz. Entonces, para nosotros no es solamente mujeres, nosotros vamos a ir al consejo con perspectiva de género, entendiendo todas las problemáticas que tienen que ver con las mujeres y, por supuesto, el apoyo absoluto, entendiendo que hay muchas madres que son madres que maternan solas, necesitamos a la cuna, más cupos para la comuna, y no todas tenemos la plata para pagar más de 200 lucas en una sala cuna en un jardín infantil, y los derechos humanos, la dignidad, por sobre todo. En mi calidad de defensora de derechos humanos, eso va a ser lo primero, entendiendo que Providencia no es solamente una comuna de personas privilegiadas, y también hay sectores bastante pobres, bastante precarizados, hay servicios públicos que son de muy mala calidad y que necesitamos mejorar. Entonces, la dignidad de todas esas personas que no están representadas actualmente en el Consejo es lo que nosotros vamos a llevar adelante y a representar también si llegamos el próximo 11 en realidad de abril 10 y 11. al Consejo Municipal. Claro, los resultados los vamos a ver el 11, espero. 11. Les quiero dar las gracias a todas y a todos. Los dejo invitados, te dejo invitado, Martín, y las dejo invitado Úrsula y Paulina a las entrevistas que hacemos a través de Instagram. Matías, te reitero las gracias por acompañarme el día de hoy. Y el día 10 y 11 de abril, yo creo que nos vamos a jugar la vida con Matías y un equipo, porque vamos a estar día y noche transmitiendo con los apoderados de mesa en los colegios, para también ser un ente fiscalizador acá a través del Facebook Live. Así que cuando tengan el listado de los apoderados también me lo pueden mandar, porque eso también lo queremos hacer desde Arica hasta Tierra del Fuego. Así que muchas gracias por participar y nada, pues éxito en la campaña. Gracias. Muchas gracias.